a los materiales, orientándonos un poco a los metales, ¿no? Ya tenemos una idea clara de la relación estructura, propiedades, procesamiento, ¿no? Y usos con las aplicaciones que hemos venido viendo. Entonces ahora vamos a entender y quién sabe seleccionar solo a un tipo de material para irnos orientando al objetivo final del curso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la estructura de los materiales, habría que entender que a partir de la estructura que habíamos mencionado, configurábamos cierto ordenamiento de los átomos. Entonces se sabía que podían tener algún tipo de orden o desorden. ¿Y cómo podríamos identificar esto? Entonces, por los años 1900, acá tenemos una imagen a través de la cual la difracción de rayos X permitió ir evidenciando esos arreglos, ¿no? Entonces, como observan, tenemos aquí una fuente de rayos X que se hace incidir, ¿no?, a una longitud de onda sobre el cristal y con diferentes ángulos sobre la superficie del cristal o de la muestra, se observó que había una difracción de los rayos. Entonces, si esta longitud de onda del rayo X impacta con los electrones que se encuentran alrededor de un átomo, entonces nos estarían diciendo que aquí hay un átomo. Estás sobre el papel fotográfico. Entonces, este es el resultado de la difracción de rayos X. Una representación de por dónde estarían más o menos ubicados los átomos en el material. Entonces, basado en eso, vamos a hacer el estudio de la estructura de los materiales, que pueden ser cristalinas o que pueden ser amorfas, y nosotros nos ceñiremos más o trataremos de ampliar el estudio por los cristales, ¿no?, o el ordenamiento. Entonces, primero hablaremos de la constitución de la materia, cómo están arreglados atómicamente y tenemos la materia como tal en diferentes estados. Hablaremos del sistema cristalino, el sistema amorfo, y luego nos enfocaremos básicamente al estado cristalino. Si es así, entonces vamos a hablar de las redes cristalinas, las celdas unitarias, los planos cristalográficos y la ayuda de los rayos X en la identificación, ¿no? Vamos a ir viendo por qué algo en particular y no todo, ¿no? Entonces ya esto es para recordar, la materia está constituida por elementos químicos, ¿no? Entonces partimos, como hace un momento, de un átomo constituido por un núcleo y los electrones alrededor de él, ¿no? Dependiendo del número de electrones se van a ubicar en las diferentes capas. Y a partir de ahí es que conseguimos las uniones atómicas, ¿no? Entonces, los distintos estados de la materia que nosotros podemos encontrar están precisamente asociadas a cómo ocurren estos arreglos o acomodos, ya sea atómicos o iónicos, ¿no? Porque habíamos visto diferentes tipos de materiales. Entonces, hay un estado de la materia a la cual generalmente se le asocia que no tiene un orden. Hay órdenes de corto alcance que podrían darse en cuanto a la unión de estos átomos, o hay un orden de largo alcance que es el que nos va a interesar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que no hay un orden en particular, nos estamos refiriendo a aquellos átomos o moléculas que carecen de un arreglo repetitivo, ¿no? Y solamente se distribuyen al azar en el ambiente en el cual se encuentran confinados. Entonces ahí estaríamos diciendo que se encuentran en estado gaseoso. Tenemos algunos ejemplos: el oxígeno, que ya sabemos que coexiste como diatómico, entonces tenemos la molécula aquí andando.
xenón, que puede ser dentro de un ambiente un único gas, o el argón también, ¿no? Si representamos al elemento como una esfera. Entonces están en un desorden. Un orden de corto alcance se restringe solo a unos cuantos átomos circunvecinos. Caso de, por ejemplo, el agua, ¿no? Si hablamos del oxígeno en unión con dos átomos de hidrógeno, sabemos más o menos que tienen un ángulo que define esta unión. Acá tendríamos otra molécula. Entonces, el ordenamiento es de corto alcance porque estamos viendo que un átomo con dos es la estructura repetitiva, ¿no? Solo tres átomos en realidad. Algunos cerámicos o polímeros también, como el caso acá del óxido de silicio, tenemos un silicio en el centro y cuatro alrededor. Estos se agrupan con otros, un silicio y cuatro alrededor. Orden de corto alcance. Aunque pueden estar distribuidos, pero el ordenamiento es limitado a esta sección, ¿no? Y el ordenamiento de largo alcance. Este ordenamiento se distribuye, digamos que en todos los ejes cartesianos, en todo el volumen, ¿no? En el cual se encuentra el material. Y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos acá silicio, átomos de silicio alrededor de otros átomos, pero hay un arreglo continuo, ¿no? Y en todo el volumen están estos átomos silicio y los otros acomodados. Nanoestructuras de ferroceno que tiene 60 carbonos. Entonces tienen este arreglo, ¿no? Este agrupamiento pueden ser igual o diferentes, ¿no? Tienen este arreglo, este otro arreglo y esto se repite, ¿no? Miren, empezamos de acá, de colores y verde, verde y de colores y verde. Y acá se repite, ¿no? De colores y verde, de colores verde, de colores verde, ¿no? Y es un arreglo repetitivo en todo el volumen. Vamos a encontrar ese mismo arreglo en todo el material. Algunos metales, si no es la mayoría de los metales, vamos a tener también con cierto arreglo, ¿no? Polonio, cobre, silicio, ¿no? Como el que vimos hace un momento, ya sea que está con otros átomos o solo el elemento. Entonces, si tenemos solo un elemento, estaríamos hablando, y es metal, un metal puro. Si es un metal con otros metales, ya estaríamos hablando de una aleación. Entonces, en conclusión, según lo que hemos visto, dependiendo del arreglo atómico que tengamos, podemos definir los estados de la materia, ¿no? Gaseoso, el estado líquido, hablamos del gaseoso en un sin orden, líquido de corto alcance y sólido de largo alcance. Ya tenemos algunos ejemplos para recordar. El argón, hablamos de que no hay un orden. Ejemplo del agua, que puede ser vapor, o del arreglo del silicio con el oxígeno, ¿no? De corto alcance, y el arreglo de largo alcance o en todas las direcciones, ocupando todo el volumen, ¿no? Entonces, digamos que sería la diapositiva que podría resumir todo lo que hemos visto hace un momento. Bien, entonces, según este ordenamiento que se pueda dar en el estado sólido, ¿no? Como ya estamos hablando que según el orden de largo alcance, estaríamos hablando de la materia en estado sólido, se ha observado que pueden existir dos formas fundamentales, ¿no? Un estado cristalino y un estado amorfo. Cuando se habla de un estado cristalino, básicamente estamos haciendo referencia de arreglos regulares. Y acá tenemos el caso de un metal
que tiene aparentemente un arreglo igual en estos planos, ¿no? Cada vez que se corta siempre aparecen planos, planos de formación. Y acá tenemos una vista al microscopio de cómo está la estructura, ¿no? Acá está resaltado que en este grano, por ejemplo, se ve cómo hay un arreglo en esta dirección de los átomos, un arreglo continuo. Mientras que en esta otra vemos un acomodo en esta dirección. Y en este otro tenemos otro acomodo. Bien. Entonces, cuando hablamos del estado sólido, entonces vamos a poder encontrar, cuando hablamos del estado cristalino, entonces vamos a indicar que tenemos ahí un ordenamiento atómico que puede ofrecer una forma de respuesta frente al estímulo al cual nosotros llamaremos anisotropía. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de cómo sería un material anisotrópico. Tenemos, por ejemplo, si se hace incidir la luz, como internamente tenemos diferentes formas en las que están, si bien son regulares y repetitivas, podrían estar en estas diferentes direcciones formadas. Entonces viene la luz y se distorsiona, ¿no? Se distorsiona en todos los lugares y después tenemos la luz que finalmente llega. Entonces, cuando hay todo este recorrido en una y otra dirección, ¿no?, que va a depender de cómo se encuentren ordenados, le llamamos anisotropía, que va a depender de la dirección en la cual se hace incidir el estímulo. Y por el contrario, el estado amorfo representará idénticas propiedades en cualquier dirección, ¿no? Entonces aplicamos aquí y va directo. Entonces, viéndolo desde una estructura más interna, tendríamos aquí una vista anisotrópica en donde va a depender según la dirección, ¿no?, que apliquemos, ¿no? Tenemos los ejes coordenados y tenemos como acá están medio aplanados, no va a ser lo mismo que lo hagamos de este otro lado. En un material isotrópico aparentemente todos están en la misma condición, entonces aplicamos el estímulo y vamos a tener una respuesta idéntica en cualquier lugar. Entonces, si estamos hablando del ordenamiento cristalino regular que puede haber, nos interesa más el regular que el amorfo, porque vamos a estudiar a los metales, ¿no? En el caso de los metales se ha observado que la mayoría de ellos tienen un agrupamiento y depende de su anisotropía. Entonces, si hablamos de los ordenamientos regulares, vamos a tener una representación como la que observamos aquí. Por ejemplo, tenemos un átomo y el átomo lo consideramos como una esfera. Entonces tendríamos este arreglo regular, ¿no? Al lugar geométrico donde se ubica el átomo se le llama punto de red. Punto de red. Entonces, si nos imaginamos el espacio y que los átomos están ubicados en ciertas posiciones en ese espacio, le llamaremos punto de red. Y toda la estructura cristalina puede estudiarse a partir de una pequeña porción que contenga el patrón de ordenamiento. Claro, entonces aquí, por ejemplo, nosotros estamos observando que esto tiene un ordenamiento regular, están todos apilados uno al lado del otro. Entonces, si yo tomo una pequeña porción, que puede ser esta, por ejemplo, o puede ser una aquí, este arreglo de 4 cada 4, es lo que aparentemente se repite en todo el sistema, ¿no? El ordenamiento se repite.
Entonces, a esa mínima porción de la estructura que estamos observando se le llama celda unitaria. Entonces, muchas veces para poder hacer el estudio del material que tiene un ordenamiento cristalino, no necesito tener o no necesito empezar a estudiarlo en su totalidad. Será más fácil si puedo escoger, separar o seleccionar una porción más pequeña, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo eso nos va a permitir estudiarlo mejor. Por ejemplo, se mostró hace un momento, ¿no?, que podemos coger esa pequeña celda en bidimensional, ¿no? Porque estábamos hablando en el plano. Entonces acá consideramos que el arreglo es en este plano, por ejemplo, observándolo. En realidad hemos dicho que el arreglo es tridimensional, ¿no?, en todo el volumen. Entonces creo que una mejor representación sería esto, ¿no? Los materiales reales en realidad están distribuidos y arreglados tridimensionalmente. Por eso es que una celda unitaria tendría más bien esta forma tridimensional, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4 átomos habíamos visto antes, estaríamos viendo esta cara superior, o esta cara lateral, o esta cara que va de frente. En realidad, la celda unitaria, dado que hemos dicho que es un arreglo de largo alcance y en todo el volumen, entonces debería estar representada como esta pequeña fracción. Entonces, los metales, por lo tanto, poseen una distribución organizada de sus átomos. Y empezamos a hablar un poco entonces recién de la estructura cristalina, ¿no?, que se va a caracterizar por el apilamiento simétrico de los átomos, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, este tiene, a ver, tiene este átomo, estos tres, estos cuatro, o si vamos acá, sería estos dos. Ajá, miren, acá tenemos este, aquí, acá, ¿no? Y uno en el centro, aparentemente. Vamos a ver si se puede ver. Entonces, observen que pueden estar ordenados, ¿no? Pueden estar ordenados, pero no es tan fácil de cómo regularmente podrían estar acomodados. Ujú. Así, así. Y atrás, ¿no? Y con un átomo en el centro. O sea, aquí también tenemos lo mismo, este acá, ahí, y este aquí, ¿no? Ahí. Claro, si están todos los átomos juntos, sabemos que están arreglados, pero no va a ser tan fácil su identificación, ¿no? Entonces, como se caracteriza la estructura cristalina, como hemos dicho, por un apilamiento simétrico y ordenado en el espacio, a este ordenamiento se le denomina red cristalina y es propio, depende de cada elemento o de cada átomo que se agrupe. ¿Y por qué va a depender de cada átomo? Porque acuérdense que el átomo va a tratar de estar en sus condiciones de estabilidad y va a saber a qué distancia, a qué posición la conserva, ¿no? Ya sabemos que va a haber el tema de los núcleos que van a tender a repelerse, de los electrones que está al lado de cada átomo, ¿no? Y que por lo tanto van a configurar estos arreglos, ¿no?, para estar más estables. Entonces, el elemento más pequeño y representativo de esta simetría que estamos observando es la celda unitaria. Entonces, si eh, la estructura cristalina del material lo estamos viendo como los átomos que se repiten en todo el volumen, una pequeña porción que podamos elegir, que sería la red cristalina, ¿no? Tenemos los átomos completos, sacamos una porción que se repite y ya tendríamos nuestra celda unitaria, ¿no?
Aquí, bueno, en muchos bibliografía o por convención, siempre a los átomos se les representa como unas esferitas. Y acá, bueno, acá como puntos, como para poder visualizar mejor la imagen, porque aquí vemos, bueno, prácticamente sí, retiramos una porción, pero tampoco puede quedar necesariamente claro, ¿no? Entonces, en cuanto a la designación, a veces se ponen también como puntos. Ya así que no nos extrañe ver estas diferentes gráficas, ¿no? Paso. Ya, listo. Bueno, vamos. Muy bien, entonces, haciendo un poco de memoria respecto al procesamiento que vimos en la solidificación de una fundición, observamos que cuando nosotros vertimos el material en el molde, ¿se acuerda? Y esperábamos a que el sistema alcance la temperatura y teníamos arena que va a tratar de que esa temperatura descienda homogéneamente y se enfríe el material. Lo que se ha observado, uy, acá se quedó. Lo que se ha observado es que si bien como producto final tenemos un metal, lo que se ha observado es que cuando no se enfría adecuadamente, cada uno de estos ordenamientos puede cambiar en angularidad. Y es por eso que cuando se saca la pieza, lo más probable es que en la zona que está en contacto con la arena, como vemos aquí, en la parte superficial del material, probablemente se enfríe más rápido. Y como se enfría más rápido, empiezan a crecer granos de la forma columnar. Entonces, cuando solidifica, va a solidificar con granos un poco alargados en los bordes. Mientras que en el centro, ¿no?, el enfriamiento puede tomar su tiempo o puede tener una temperatura más constante con motivo de la nucleación, en los granos, los núcleos pueden ir creciendo, ¿no? O sea, tengo un ordenamiento de este átomo con respecto a otro y van a ir creciendo en esta dirección, ¿no? En esta dirección, este pequeñito núcleo que tiene la forma del acomodo de todo el material, va a ir creciendo en esta otra dirección. Este pequeño núcleo va a ir creciendo en esta otra dirección y este pequeño núcleo en otra dirección. De forma tal que cuando ya solidifica, vemos nosotros una estructura de granos, que estaría haciendo referencia al crecimiento de estos núcleos, ¿no?, en un orden en particular. Entonces, para recordar un poco lo que se vio en el procesamiento para la obtención de metales por el proceso de fundición, no hay que dejar de olvidar que la solidificación se da por los mecanismos. Primero, ¿no?, la nucleación. Primero se forman los núcleos de estos cristales y luego estos cristales van a ir formando los granos. Estos cristales van a ir formando los granos. Granos que pueden tener esta distribución o granos que pueden tener esta otra distribución, porque va a depender cómo el núcleo es capaz de ir creciendo a estas condiciones. En donde tenemos una condición diferente en la zona exterior que va pegada a la arena, a la condición interior que es el líquido que se está enfriando. Eso quiere decir que podemos ver diferentes formas de grano también.
Entonces, para no olvidar nuevamente, el proceso de enfriamiento o el proceso de solidificación de metales o de materiales cristalinos siempre se da con la formación de los núcleos. Formación de los embriones o los núcleos, ¿no? Acá tenemos los embriones y que van creciendo los núcleos, ¿no? Ahí está, ¿eh? Acá son los embriones por separado. Todo esto es el líquido, se está solidificando, entonces tenemos los embriones y con el paso de la temperatura, entonces van apareciendo nuevos núcleos que se acomodan en ellos. Acá ya se ve un crecimiento mayor de estos núcleos y poco a poco, en función a la temperatura, ¿no? Miren cómo ya se van arreglando, ¿no? Y finalmente tenemos cómo termina el metal solidificado. A lo que le llamamos nosotros sería entonces una estructura policristalina, porque tiene varios granos, ¿no? En realidad es policristalina. Eso quiere decir que habrá, entonces, si acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, miren, son 2, 4, 6, 7 núcleos, ¿no? O embriones, a partir de los cuales van creciendo y termina siendo el material, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, están los 7, ¿no? Entonces, en realidad, estaríamos hablando de un material policristalino, ¿no? Constituido por cada uno de estos embriones que han ido creciendo regularmente en el material. Y será posible entonces no tener tantos y solo uno a partir del cual va creciendo, sí, sí va a ser posible, pero ¿eso qué significará? Que puede requerir una demanda de condiciones que aseguren esa forma de crecimiento. ¿Y qué me puedo imaginar? Que la condición de enfriamiento debe ser tan homogénea que solo crece un embrión, ¿no? Y solo va a crecer en el mismo orden en que está distribuido. Entonces, sí, las condiciones tanto del líquido como del exterior deben ser prácticamente iguales. En el tiempo también, ¿no? De repente no tengo que, o tengo que igualar las condiciones de temperatura y que estos cambios de temperatura para pasar del material fundido al material eh, solidificado sea gradualmente disminuido, ¿no? Con la finalidad de que salga un único cristal. Entonces, imagínense hacer toda esta procedimiento o procesamiento especial. Puede estar asociado a un alto costo y puede estar asociado a que no justifique un procesamiento comercial o difundido, ¿no? Porque si esperáramos eso, probablemente la producción de algún metal no sería tan rápida, ¿no? Entonces, lo normal es que nosotros hablemos de materiales policristalinos. Ya, entonces, a estas agrupaciones, dentro de las cuales hay un orden, ¿no? Así es. Acá tenemos el cristal que va creciendo en la dirección determinada, ¿no? El núcleo o embrión,
que crece en una dirección determinada, el núcleo o embrión que crece en una dirección determinada, el núcleo o embrión que crece en una dirección determinada, va constituyendo un material policristalino, que sería la unión o que permitiría la observación de más de un grano. Entonces, si yo utilizo un microscopio óptico para visualizar este tamaño que es mayor que ver átomos u ordenamiento de átomos, ¿no? Como hemos visto hace un momento, esta zona negruzca nos estaría reflejando el límite en el crecimiento de ese cristal, ¿no? El límite en el crecimiento. Entonces, para tener una fotografía tal como la que estamos observando, lo que hay que hacer es un ataque químico al metal. Primero, como vamos a utilizar un microscopio, lo que tenemos es que em, tener una superficie pulida, muy pareja, de forma tal que hago incidir la luz y en las zonas donde la luz no puede incidirse bien, que serían las zonas que han sido atacadas preferencialmente, las vamos a ver negruzcas. A estas zonas negruzcas se les denomina límite de grano. ¿Y por qué se sabe que atacando químicamente podemos encontrar un tipo de respuestas como esta? Porque si ustedes observan, miren, en los límites de grano ya no hay esa regularidad que observamos en las zonas que no están tan próximas, ¿no? Porque como cada núcleo está creciendo, ¿no? Como hemos visto hace un momento, cada núcleo va creciendo, ¿no? Acá hay 7 núcleos que se formaron, entonces cada uno va creciendo regularmente en una dirección. Aquí ya va definiendo. Miren, ve, entonces cuando esto va creciendo y ya no pueden crecer más, ya no hay esta regularidad entre él y él, ni entre él ni él, necesariamente, ¿no? Entonces ahí van a estar más débilmente sostenidos los átomos. Y como están más débilmente sostenidos, entonces se le aplica una reacción química y esa es la zona que nos va. Entonces siempre estemos manipulando materiales policristalinos, ¿no? Y si queremos ver esa forma o estructura del material policristalino o cómo están estos granos en el material, tendríamos que usar un microscopio y previo un ataque químico, ¿no? Y previo todavía preparar la muestra. Entonces, la dimensión de los granos, si vemos que es todo un conjunto del apilamiento, puede llegar a un orden del 0,02 a 0,2 milímetros o 0,2 milímetros. Por eso es que podemos verlo ya en el microscopio, ¿no? Y entonces ya estamos hablando del uso de la micrografía. Existen diferentes tipos de microscopios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí una vista al microscopio de una superficie de aluminio. Entonces, lo que nosotros hicimos en realidad es la obtención del óxido de aluminio tras un proceso de electrólisis llamado anodizado. Hicimos crecer el óxido de aluminio en la superficie de aluminio. Entonces, este es un corte transversal que hemos hecho porque nos interesaba ver si se formaba el óxido o no. Entonces, como pueden ver, acá hay una capa oscura, acá hay una capa intermedia, vamos a marcarlo, acá o con el lápiz, ¿sí? A ver, no, no sé si pueden verlo.
hasta acá más o menos. Ay, acá hay una semiclarita, ¿no? Acá hay una capa oscura, acá hay una capa semiclarita y acá hay una capa brillante. Entonces el óxido de aluminio no va a reflejar porque no es un metal. Entonces, haciendo un corte transversal a nuestra muestra, queríamos precisamente identificar si se formó el óxido, que debería ser esta capa, y también queríamos ver cómo están distribuidos los granos que están sosteniendo esta capa. Entonces, lijamos toda la superficie, atacamos químicamente y observamos que tenía esta estructura de granos. Y luego en la zona, antes de hacer la obtención de la capa, también quisimos ver cómo es la superficie del aluminio, ¿no? Entonces se le hizo ya una vista al microscopio en la cara superior antes de hacer el anodizado. Y también tenía esta otra microestructura de granos, diferente porque estamos hablando de la superficie del metal y esta es la de la zona transversal. Eran unas eh, pletinas, le llaman, como venden a la pieza, ¿no? Como material terminado. Entonces, en ambos casos fue posible determinar la estructura de granos previo a un ataque químico. Entonces, acá tenemos una vista de cómo sería un monocristal de silicio, o sea, un crecimiento regular y único en el material, comparado con un arreglo policristalino, por ejemplo, el caso de un acero inoxidable, en donde tenemos pues la vista al microscopio, ¿no? Aquí probablemente nos va a dar un único grano, un monocristal. Bueno, dirán, ¿para qué el monocristal o el policristal? Bueno, el monocristal nos aseguraría algún tipo de respuesta eh, homogénea, ¿no? Mientras que el policristal probablemente nos dé una respuesta heterogénea. En el caso de los monocristales, dependiendo del uso, probablemente en electrónica se requiera, no sé, conducir la corriente y la máxima cantidad de corriente. De repente sea necesario llegar a ese grado de necesidad o para hacer algunas placas eléctricas, no sé, o para algunos componentes en diodos. Entonces, probablemente su aplicación tendrá, ¿no? En la industria electrónica principalmente. Entonces, como estamos hablando de un ordenamiento de largo alcance, un ordenamiento particular de los átomos para formar la materia sólida, se ha encontrado 14 ordenamientos o redes cristalinas, las cuales están agrupados en 7 sistemas cristalinos. O al revés, ¿no? A partir de 7 sistemas cristalinos, cada sistema cristalino tiene a su vez otras redes cristalinas, que hacen un total de 14. Y como hemos visto al inicio, si queremos estudiar cada uno de estos sistemas o redes cristalinos, necesitamos reducirlo a la mínima unidad, que sería la celda unitaria. Entonces, cada uno de estos núcleos, ¿no? O cristales que tienen alrededor de la escala de los Armstrong va a poder ser visto a nivel del microscopio, perdón, a nivel de la difracción de rayos X. Entonces, si queremos ver granos, microscopio.
Si queremos ver ordenamiento de los átomos, o sea, el cristal, entonces tendríamos que utilizar la difracción de rayos X. Eso quiere decir que cada vez que hagamos el estudio de un material, debemos tener claro qué información es la que necesitamos obtener para elegir la mejor herramienta que nos permita evidenciar la propiedad, la constitución o el ordenamiento que puedan tener el material internamente, ¿no? La estructura interna. Acá tenemos los sistemas cristalinos. Básicamente son 7 y correspondientes al arreglo regular que se ha observado tridimensionalmente pueden tener. Y se categorizan en, para facilitar la figura, tenemos sistema cristalino cúbico, y tenemos que, si estos están ordenados, ¿no? Formando un cubo, entonces podríamos intuir que el lado A son iguales, alineados 90 grados. Hablaremos sistema cristalino cúbico. Sistema cristalino tetragonal, tenemos el lado A igual al lado B, pero diferente al lado C. Y los ángulos son igual de 90. Ortorrómbico, los tres lados A, B y C son diferentes, pero siguen ordenados a 90 grados. El romboédrico, los lados A, B y C son iguales y sí los ángulos ya son diferentes a 90. Hexagonal, A y B son iguales, A para el X, B para el Y, C diferente, ¿no? Solo A y B ordenados a 90 grados y el C a 120 grados. Monoclínico, A y B son diferentes, ángulo entre A y B 90 grados y el C diferente a 90. Y el triclínico A, B y C diferentes y a los tres ángulos también diferentes. Serían los 7 sistemas cristalinos, en los cuales vemos a los elementos que se encuentran en nuestra tabla periódica. Entonces, haciendo el estudio de todos ellos, por difracción de rayos X se ha podido establecer estas disposiciones, ¿no? Ahora, dentro de estas disposiciones generales, ¿no? Por ejemplo, cúbico, ¿no? Como se observa aquí, cúbico, se ha encontrado que si bien se ordena en forma de cubos o con lados iguales y ángulo de 90, hay algunas acepciones dentro de este ordenamiento. Por ejemplo, ¿no? El cúbico simple, representativo a la distribución mencionada, sería esto, ¿no? Sistema cúbico simple. Pero se ha encontrado que también se puede acomodar un átomo, por ejemplo, en las caras, en el centro de las caras. También se ha encontrado que sin dejar de ser cúbico, se podría acoger un átomo en el centro del cuerpo o en el centro del cubo. Entonces a estos llamaremos cúbico simple, cúbico centrado en las caras y cúbico centrado en el cuerpo. En el caso de tetragonal tenemos la distribución normal, ¿no? Un átomo en cada una de las posiciones con los ángulos antes indicados. Será tetragonal simple, pero también se ha encontrado con la opción de que un átomo se puede ubicar en el centro. Le llamaremos tetragonal centrado en el cuerpo. Romboédrico, sí, una única relación. Hexagonal también. En el ortorrómbico, como en el caso anterior, también se han encontrado algunas excepciones, ¿no? Será ortorrómbico simple, ortorrómbico centrado en las bases.
ortorrómbico centrado en el cuerpo. Y este ortorrómbico, bueno, habrá que revisarlo, ¿no? Monoclínico también, ¿no? Con átomos en las bases. Y triclínico. Parece que ese es en el cuerpo también, ¿no? Entonces tenemos 14 redes cristalinas para los 7 sistemas cristalinos. Para suerte nuestra, es decir, para los que pueden estar más interesados en el estudio de los metales, básicamente son 3 las redes cristalinas en las cuales solidifica los metales. Hasta 4 podríamos decir, ¿no? Pero las que comúnmente se tienen y pueden ser de amplio uso son 3. Entonces, vamos a hablar sobre cada una de ellas. La red cúbica centrada en el cuerpo, ¿no? Vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Que teníamos aquí nuestra gráfica. Básicamente son esta de acá, cúbico centrado en las caras, cúbico centrado en el cuerpo y hexagonal. Aunque en el cúbico también podríamos encontrar al simple, ¿no? Pero estas 3 en realidad son las que más vamos a identificar cuando estudiemos los metales que son de interés, ¿no? De repente, si estuviéramos en otra área de aplicación, nos interesará otros metales y por lo tanto ampliaríamos el estudio a otras redes cristalinas, ¿no? Entonces, el primero a destacar sería la red cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, probablemente si tengo todo el arreglo atómico en el volumen que hemos visto hace un momento, no sea tan fácil identificar el arreglo, ¿no? Porque solamente estoy viendo átomos, unos encima de otros, unos en cierta dirección o todos en ciertas direcciones, ¿no? Entonces, para poder estudiar mejor, tomo una fracción, como decía, ¿no? La celda unitaria. Y al quitar esta fracción, me queda esta disposición en la celda unitaria, que no es más que este ordenamiento, ¿no? O quitaríamos esta porción, que sería esto, y luego nos quedamos con una fracción que quedaría esto. Y podríamos esto acomodarlo sabiendo que cada una de estas porciones corresponde al núcleo del átomo, entonces ponemos los puntitos. Ya, entonces sabemos que ahí va a haber un átomo. Ahí está un átomo, ¿no? Según este arreglo. Nos quedamos con la mínima porción y tendríamos la celda unitaria. Entonces, a la celda cúbica centrada en el cuerpo se le suele llamar sistema cúbico BCC, por las siglas en inglés, ¿no? Cubic Centric Body, ¿no? De body, por eso es B. O en español a veces lo traducen como CCC, ¿no? Cuerpo. Ya, entonces, como mejor puedan ustedes recordar, en español o en inglés, habrá que detallar, ¿no? ¿Y qué elementos nosotros tenemos representativos de este sistema cúbico? Miren, aquí hay una pequeña lista, ¿no? Cromo, que ya conocemos, tungsteno, alguna vez hemos escuchado hablar, hierro, ya lo hemos mencionado a lo largo del curso, hierro alfa y hierro beta. Pareciera incluso que el hierro tiene más de una forma de distribución, ¿no? Molibdeno, lo hemos mencionado, vanadio, sodio y una lista mayor de elementos. Por eso decimos que 3 son las redes cristalinas mayormente de interés. Red cristalina cúbico centrada en las caras. Bajo la misma premisa, la traducción será cúbico centrado en las caras, face, ¿no?
O también se puede confundir en el español CCC. Ya, por eso es que hay que, si utilizaran la nomenclatura en español, hay que aclarar a qué se refiere el último C, pues caras o cuerpo, ¿no? Pero si ya utilizamos la nomenclatura en inglés, ya es fácil identificar. Entonces, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este arreglo de aquí pareciera que puede ser como este arreglo, ¿no? Pero no. Si trato de retirar esa porción repetitiva, seguramente que tendría esto. Y la representación de puntos sería esta. Y me está dando átomos en las caras. Átomos en las caras. Cojo la celda unitaria, la celda representativa y ya tengo la representación de los átomos en la celda. ¿Qué metales generalmente los voy a encontrar en esta constitución? Tengo el aluminio, ya hemos hablado del aluminio, del el cobre, plomo, plata, níquel, oro, platino, hierro otra vez. Entonces, aquí si observan, estamos mencionando a los metales que de repente conocemos mucho, mucho más que los anteriores, ¿no? Como el aluminio, por ejemplo, cobre. Los otros, claro, son conocidos, pero de repente hasta ni los veo, ¿no? En cambio, estos siempre están alrededor de nosotros. Y otra vez, hierro, ¿no? Pero ahora hay otra acepción, gamma. Entonces ya desde ahora, ¿qué estamos observando? Que hay algunos metales, como el caso del hierro, por ejemplo, que son capaces de existir en más de un ordenamiento cristalino. Porque aquí tenemos a un hierro con una estructura cristalina FCC, cúbico centrado en las caras, y por aquí tenemos hierro, alfa y beta, pero ahora cúbico centrado en el cuerpo, ¿no? Por lo menos es el único que como ejemplo se ha repetido. A esa propiedad de existir en más de un ordenamiento cristalino se le llama polimorfismo, ¿no? Y más de una forma, más de un arreglo. Red hexagonal compacta. Igual, acá tenemos la agrupación de los átomos. Nuevamente no es tan fácil el arreglo, retiro una porción y así deberían estar, ¿no? Y la representación tenemos aquí en puntitos. Es decir, que tenemos átomos en las bases y átomos en el centro de cada lado. ¿Qué elementos metálicos conocidos tenemos en esta distribución? Magnesio, berilio, zinc, cadmio. Magnesio, berilio, zinc y cadmio. Ujú, ya está. En el caso de la estructura hexagonal compacta, si bien hemos visto que están distribuidos según las redes, también se dice que la red hexagonal se puede obtener a partir de la red tetragonal, porque aparentemente sería la unión de tres de ellas. Miren, acá vemos uno, ¿no? Hasta aquí. Aquí tenemos otro. Y
¿Es esto? Allá. Acá tenemos uno. Ahí, acá tenemos uno. Acá tenemos otro. Y acá tenemos otro. Este. 3. ¿No? Vamos a marcarlo. Ay, ay, ese no. Perdón. Ya, ya, vamos a ver. Entonces, esta estructura hexagonal entonces también podría provenir de la unión de esta estructura tetragonal, ¿no? Que va de acá a acá. Tendríamos una, más lo de atrás, ¿no? Aquí. Ahí tendríamos una red tetragonal. Aquí tendríamos otra, los cuatro. Y estos de acá. Y aquí tendríamos la tercera, este. Tres estructuras tetragonales formando el hexágono. Ahí está. Tres. Entonces, si abstraemos eso, nos va a quedar esta nueva configuración. Esta nueva configuración. Una estructura tetragonal con un ángulo de 120 y un átomo en el centro. Y un átomo en el centro. Y acá tenemos su celda unitaria de una porción. Y ahora esto es importante recordarlo porque más adelante o en la bibliografía vamos a ver esto de número de átomos en la celda. Y a veces ahí hay una variación respecto a lo que se viene diciendo. Ya, eso lo vamos a resaltar después, cuando lleguemos a ese ítem. Entonces eso quiere decir, miren, que como toda la información, en realidad, de los átomos que forman un material, la podemos encontrar en la tabla periódica, sino que de repente nosotros estamos acostumbrados solo a una presentación clásica, ¿no? Entonces buscamos nosotros tabla periódica, estructura cristalina y ¡pum! Tenemos la representación ya con el resumen de las estructuras cristalinas correspondientes. En casi todos los elementos del grupo 1 que estamos hablando de los metales, ¿no? Litio, sodio, potasio, rubidio, eso. Mire, generalmente son estructura BCC. HCP, BCC, FCC. FCC está en este color, ¿no? Pero BCC es lo que más abunda. Aquí tenemos FCC, FCC, FCC. Y el siguiente es el HCP, ¿no? Aluminio, FCC, FCC. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, son 15 elementos básicamente con FCC, ¿no? De entre los metales que hemos estado observando. Y los demás, miren, HCP, HCP, ¿no? Por eso podríamos decir que son las que predominan. Acá hay una tetragonal, ortorrómbicos, sí los hay. Pero generalmente los que más utilizamos son esos, ¿no? Bien, entonces acá tenemos otra tabla en donde también está el estado, si es un metal, si es un no metal o semimetal, y las estructuras cristalinas correspondientes, ¿no? Cúbico central en el cuerpo, cúbico, tetragonal, ortorrómbico, cúbico central en las caras. Entonces, cualquiera de ellas pueden utilizar, ¿no? Entonces, si sabemos que estos átomos que forman la materia se encuentran en ciertos arreglos, va a ser importante
hacer el estudio de cada uno de los parámetros que están definiendo estos arreglos. Parámetros, parámetros, sí, porque si decimos que están formando un cubo y según el concepto, ¿no? Según el concepto que hemos visto. A ver. Allá, si forma un cubo, decía ahí en la red cristalina decía acá, ¿no? Allá no, en la primera, un poquito más. Aquí, ¿no? Decíamos, si es un cubo, A es igual a B, B es igual a C, y los ángulos son de 90. ¿Y cuánto vale A? Ah, pero A es igual a B ya, pero ¿y cuánto vale A para saber cuánto vale B y para saber cuánto vale C? O viceversa, en el tetragonal, ¿no? A es igual a B, pero diferente de C. Entonces, ¿cuánto vale A? Que va a ser igual a B, ya tendría los valores, y C, no lo sé. Entonces, va a ser importante no solamente establecer la distribución o cómo internamente están los átomos unidos, bajo qué orden o bajo qué arreglo, sino también tener la información sobre estos parámetros. ¿Cuánto es ese valor de A, B, C? ¿Cuánto es ese ángulo? A que le llamamos los parámetros de red. Entonces, el parámetro de red se entiende como la distancia entre los centros de dos átomos consecutivos que puede estar asociada al valor o letra A, ¿no? Generalmente. Entonces, si por ejemplo voy a estudiar esta porción de la celda unitaria que corresponde al sistema cúbico centrada en el cuerpo, entonces me interesará saber cuánto es este valor del parámetro de red o la constante reticular de la celda unitaria. Muy bien. ¿Cómo vamos a determinarlo? Bueno, pues geométricamente plantearemos lo siguiente, ¿no? Le trazamos una diagonal interna de un lado al otro y nos está quedando esta figura. Y allí va a topar con un átomo y con una porción de los átomos. Pero también se va a cumplir que esto es una línea, ¿no? Y esta distancia es A. Entonces vamos a formar realmente un triángulo y por Pitágoras podríamos determinar los valores. ¿Por qué? Porque si A es el lado del cubo y acá la diagonal intersecta a 4 el radio, a 4 radios, entonces ya tendríamos A, 4R y acá nos faltaría, si esto es A y esto es A raíz de 2. Entonces ya tendría los tres lados, podría despejar A en función del radio del átomo. Y nos queda esto. El parámetro de red A, o sea, el tamaño de la arista, va a ser igual a 4 veces el radio entre raíz de 3. Raíz de 3 es más o menos 1 punto y tantos, ¿no? Entonces, si esto es 1 y tantos, es más o menos 4 veces el radio. Entonces, según el tamaño del radio, tenemos ahí 4 veces o 3 veces esa distancia en la cual se encuentran los centros de los átomos, dice, ¿no? Claro, tiene que haber cierta distancia para que puedan primero albergar a los átomos y luego estar establemente unidos. Si hay preguntas, levantan la mano, jóvenes. Bien, entonces acá tenemos, bueno, si es que no quedó tan claro,
Otra vez tenemos acá una lámina en donde hacemos la misma representación, ¿no? Si al parámetro de red le podemos llamar a sub 0, esto también sería sub 0, tenemos la diagonal a raíz de 2. A sub 0 raíz de 2, tenemos esta alturita que sería 0 y tenemos la otra diagonal que pasó de esquina a esquina, ¿no? Que sería 4 veces el radio. Y se puede despejar lo mismo, ¿no? A sub 0 es 4R raíz de 3. En el caso del cúbico centrado en las caras, pareciera que podría ser más complicado, pero no, más bien es más fácil porque geométricamente es más fácil determinar estas distancias de los centros a partir de la imagen, ¿no? Por ejemplo, podemos coger una zona lateral a las caras, que podría ser esta, y sabemos que A, si A es el parámetro de red o la distancia entre los centros, acá tenemos una, acá tenemos dos, y espacial no será esta. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos A, y ahora esta diagonal, ¿a qué está equivaliendo? A R, a 2R, van 3R y 4R. 4 veces el radio. Entonces lo podemos ordenar así. A y 4 veces el radio. Operamos y nos va a salir que A es 4R entre raíz de 2. El otro es raíz de 3. Más cercano, ¿no? Más pequeño. Entonces el parámetro de red acá será más grandecito que el otro, ¿no? Y ahí nuevamente, por si hay las dudas, acá tenemos A, y solo utilizando esta carita tenemos A raíz de 2. Entonces, por Pitágoras hacemos la aplicación y nos sale esto, ¿no? A sub 0, 4R entre raíz de 2. Entonces, estaría dos de los sistemas cristalinos cúbicos, que según lo que hemos señalado, son en donde vamos a encontrar a la mayoría de los metales, ¿no? La mayoría de los metales que conocemos inclusive, ¿no? Ya. Nos faltaría el sistema hexagonal. Si habláramos del simple, en realidad sería el menos complicado, ¿no? Porque hablaríamos de solamente un área y que es igual en todos lados. Y podríamos utilizar esta relación, ¿no? Esta misma. Ya, eso queda de tareas dado que no lo hemos incluido acá. El hexagonal. Entonces, en el caso del hexagonal haríamos lo mismo. Ya extraje una porción de la celda, perdón, una porción del material y a partir de la celda puedo hacer la representación, ¿no? Ahí decía que A es igual a B, pero C no es igual a B, ¿no? Entonces, reordenando nos sale que A es 2R, C es 1.633, R es A es igual a 2R. Entonces, esto es A, esto es B, porque decíamos que A es igual a B, y esto es C. Y nos resulta que C es 1.63 veces A. Y A es 2 veces el radio del átomo. Entonces, para identificar el átomo que va a formar el material, podríamos conocer o tener información del radio y despejo el parámetro de red, o tener información del parámetro de red y ya tendría el radio del átomo.
Todo va a depender de la necesidad que tengamos. Entonces vamos a la tabla periódica y si ya tengo la estructura cristalina o la red cristalina, yo puedo calcular, ya tendríamos al material, ¿no? Bien, ¿qué ¿qué es lo que debe saber? A ver, ya, yo creo que ya en la siguiente ya terminamos justo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué otra información podemos nosotros obtener? ¿Qué otra información podemos obtener además de los parámetros de red? También podríamos obtener el número de átomos que se encuentran albergados en estas estructuras. En el caso, por ejemplo, de la estructura BCC, tenemos nuevamente la representación de nuestra celda unitaria y podríamos entonces considerar que el átomo que se encuentra en el centro representará un átomo, ¿no? Y el átomo que se encuentra en los el átomo que se encuentra aquí en los vértices, en realidad cuando hacemos la expresión de la mínima porción, este átomo queda particionado, ¿no? Queda particionado. Y está en partes iguales, en el sentido de que va a constituir en realidad la octava parte de todo un átomo. Entonces, eso quiere decir que para saber el número de átomos que puedan estar albergados aquí, bajo esta distribución o disposición de los átomos, lo que tendría que hacer es multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque hay 8 aristas por la octava parte. Entonces tenemos acá 8 fracciones de un octavo. Eso nos da un total de un átomo. Claro, porque es la octava parte, ¿no? Más un átomo en el centro. Y este átomo en el centro será un átomo. Entonces, al final, ¿qué nos está diciendo? Que en esta estructura cristalina BCC podemos encontrar dos átomos formando la estructura cristalina. En el caso del FCC, ¿qué es lo que estamos observando? Lo mismo, cúbico centrada en las caras. Ahora estamos observando que tenemos, ¿no? Extraemos una porción de nuestra celda unitaria y en las caras o en los vértices nuevamente, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá tenemos 8 por un octavo, ¿no? 8 fracciones de un octavo de átomo por 8 nos estaría dando un átomo, ¿no? Y acá en las caras, bueno, a diferencia de tenerlo en el cuerpo, que el átomo estaba completo, aquí en las caras solo tengo una fracción. Claro que no es tan pequeña como en los vértices, pero tampoco es el átomo completo, ¿no? Es la mitad más o menos, la mitad del átomo, como si lo hubiéramos partido en dos. Entonces, como hay una, dos, tres, cuatro, cinco, como hay 6 caras porque es un cubo, entonces multiplicaríamos 6 fracciones de un medio en caras, ¿no? Y esto es igual a 3. 3 más 1, 4. Ah, eso quiere decir que en un sistema FCC vamos a encontrar a 4 átomos del material. 4 átomos unidos, siguiendo esa regularidad.
mientras que en BCC vamos a obtener solo 2 y este 4. Es decir, que pueden estar estables a esas condiciones. Inclusive, siendo más número, pueden estar estables, ¿no? Para el caso de la estructura hexagonal, ¿qué es lo que estamos observando? Ahí tenemos nuestra distribución. Entonces, si tomamos una porción, esta es la porción de la estructura tetragonal, ¿no? Esta es una porción de la hexagonal. Acá se hace. Ya, entonces vamos a considerar, a ver, si este es el hexágono, entonces vamos a considerar en las bases, dos bases, esta base y esta base, dos bases. ¿Y qué más encontramos? En cada base, lo que vamos a encontrar es que va a haber una porción del hexágono, ¿no? Porque esto lo cortamos, lo cortamos, lo cortamos. Va a quedar una porcioncita aquí nomás. Esa porcioncita corresponderá a la sexta parte. Como hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces será la sexta parte de 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta parte de 6 vértices y una base y dos bases en donde se observará lo mismo. Entonces multiplicaría un sexto por 6 y por 2 que corresponde a las bases. Ahí está. Este es por el lado de los vértices, pero también estoy observando que en cada una de estas bases hay un átomo en el centro, o un átomo en esa cara. Pero como he particionado para la celda unitaria, entonces no habrá todo el átomo, sino la mitad. Entonces podríamos decir medio átomo en cada base. Entonces sería medio átomo aquí y medio átomo acá. 2 bases por medio átomo. Nos sale 1. Y luego entonces ya con eso terminamos esta zona, nos faltaría acá en el centro. 3 átomos en la base media. Porque más o menos están alineados, ¿no? 3. Entonces hace un total de 6 átomos. Entonces en la estructura hexagonal compacta habrían 6 átomos. Entonces aquí sí hay que tener cuidado cuando hacemos una designación o una representación porque en alguna literatura ponen hexagonal compacta, ponen 2, no 6. ¿Y eso por qué? Porque como en la hexagonal compacta decía que es de la unión o se trata de la unión de de 3 estructuras tetragonales, eso quiere decir que cada estructura tetragonal debe tener 6 entre 3, 2 átomos. Entonces a veces ponen hexagonal compacta 2, porque está haciendo referencia al tetrágono, a la estructura tetragonal que está conformando el hexagonal compacto. ¿Ya? Entonces lo correcto sería decir 6 o especificar 3 estructuras tetragonales, cada una de las estructuras tetragonales con 2 átomos, ¿no? Y así estamos tranquilos de que eso se esté dando, ¿no? Y precisamente acá se ve esa observación de cómo sería el corte para la estructura tetragonal, ¿no? Acá tenemos justo los 4 lados, por ejemplo. Este de aquí que está en el centro, que sería este partido. Ya. Y nos está saliendo que sería 1 más un cuarto, más 4 por un sexto, más 4 por un doceavo. Es la disposición un poco más complicadita, ¿no? Que viéndolo como un hexágono. Pero bueno, ahí está también en la nomenclatura. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos tener, a partir de estas configuraciones que ocurren para formar el metal, o estos arreglos, podríamos tener mucha información. Inclusive, podríamos ya hasta predecir algunas de las propiedades.
y que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? ¿Qué propiedades? Puede ser la densidad de repente, pero nos está faltando algo más. Entonces, ¿para qué estamos determinando el número de átomos en la celda? ¿Por qué queremos saber cuántos átomos va a albergar en cada celda? Porque hay un término que hace referencia a qué tantos átomos podemos albergar en un material, porque en función a eso podríamos obtener la masa en una porción o la masa en un volumen del material específico. A ese factor que nos determina el número de átomos dentro de la celda o dentro de un volumen de la celda le llamamos factor de empaquetamiento. Y este factor de empaquetamiento se obtiene por el número de átomos que voy a encontrar en la celda. 2, 4, 6, según lo que hemos calculado, por el volumen de cada átomo. Si sabemos el parámetro de red relacionado con el radio, podemos hallar el volumen, caso del hexagonal o caso del cúbico, ¿no? Ahí tenemos una relación entre el parámetro de red y el radio. Como es una esfera, el átomo es una esfera, entonces tendremos el volumen de la esfera. Lo puedo dejar en función al radio o lo puedo dejar en función al parámetro de red, la información que tenga más a mano. Entonces sería igual, perdón, ya, entonces sería igual volumen de cada átomo entre el volumen de la celda, el volumen que está ocupando esta celda unitaria, que también lo podemos calcular en función al parámetro de red. Si tengo esa información o en función al radio, ¿no? Porque ya hemos visto que hay una conversión. Y el volumen de la celda será aquella que obtengamos por el parámetro de red. No tengo parámetro de red, hay una conversión con el radio. No tengo el radio, si tengo el parámetro, hay cómo obtener tanto el volumen de cada átomo como el volumen de la celda. En el caso de la celda cúbica, entonces el volumen de la celda, ya sea que sea cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo, el volumen de la celda es la de un cubo. Y el volumen de un cubo es el parámetro de red al cubo, ¿no? Entonces, ahí no tengo ningún problema en reemplazar. Pero no tengo el parámetro de red, a pesar que sé que va a ser el lado al cubo, ¿no? O el parámetro al cubo. Ah, pero tengo datos del radio, hago las conversiones, ¿no? Entonces sí va a ser posible encontrar cada una de estas características, ¿no? Y es más, hasta en la tabla periódica tenemos esa información, ¿no? Entonces, basada en la obtención de cuántos átomos voy a tener dentro de la celda unitaria, es que eso tiene en realidad un valor que no depende del átomo, sino que depende más bien del arreglo. Por eso es que se encuentran estos resultados. Una red cúbica simple tiene un factor de empaquetamiento de 0,52. O sea, la mitad del volumen está constituida por átomos. En el sistema BCC cúbico centrado en el cuerpo, tenemos 0,68. O sea, el 68% del volumen que está ocupando la celda, el 68% es de átomos. O sea, comparativamente contra el cúbico simple, puedo tener más átomos dentro de la celda, ¿no? En el sistema FCC tenemos 0,74%. O sea, hay casi un 75% de átomos dentro de la celda, ¿no? No es una celda que está vacía, ¿no? Cada vez está permitiendo albergar a más átomos o cada vez hay cierta estabilidad en acoger ese número de átomos en la celda.
Y en el caso del HCP tiene un porcentaje de llenado similar al FCC. Entonces ya este valor del factor de empaquetamiento ya no depende tanto de cada elemento, ya está establecido según la configuración. Entonces, basado en eso quiere decir que teóricamente, claro, generalmente lo determinamos experimentalmente, pero teóricamente podemos también calcular, por ejemplo, la densidad teórica que va a tener el metal. Y así es como se empezó, ¿no? La densidad teórica se puede obtener como el peso de la celda entre el volumen de la celda. ¿Cómo determina el peso de la celda? Número de átomos que hay en la celda por el peso atómico entre el número de Avogadro para hallar el peso de la celda. Entre el volumen de la celda. El volumen de la celda lo vamos a determinar por el parámetro de red, ¿no? Y como es una esfera, entonces tenemos ya el volumen correspondiente, ¿no? El volumen de la celda. Uh-huh. Como el volumen de la celda puede ser cúbico o hexagonal y tenemos el parámetro de red, entonces podemos calcular el volumen de la celda, ¿no? Acá, como los átomos son esferitas, entonces podemos hallar el peso. Será el número de átomos, hemos visto que en unos casos son 2, en otros casos son 4, en otros casos son 6. Nos faltaría determinar el peso atómico que aparece en tabla, el número de Avogadro es una constante. Dividimos y podemos determinar la densidad teórica de todos los elementos que tengamos en la tabla. Por eso es que hay tablas que tienen el correspondiente estructura cristalina. Bien, entonces, haciendo un resumen de todo lo visto hasta hoy, tenemos aquí habíamos hablado de tres, ¿no? Tres estructuras cristalinas más comúnmente usadas. Acá se está incluyendo el cuarto para no perder de vista qué información nos pueden brindar, ¿no? Pero no son las más comunes, no es que no exista, ¿no? Sino que no va a ser las tan comunes para nosotros. Entonces, podríamos resumir, ¿no? El cúbico simple tiene una relación que ustedes lo pueden verificar del parámetro de red igual a 2 veces el radio. No está escrito porque habíamos siempre resaltado que son estas tres las que más nos interesan, ¿no? Ya, número de átomos por celda también lo pueden hacer. Tenemos la octava parte y 8 vértices, sale 1. Número de coordinación es un término que hace referencia al número de átomos vecinos colocados a la misma distancia y en las cuales pueden interactuar sin ningún problema los átomos, o sea, pueden estar estables. Lo vamos a ver dentro de un momento con una representación gráfica. Todavía no hemos visto esto, ¿no? Estaríamos hablando del número de átomos y el factor de empaquetamiento. 0,52 lo habíamos anotado. Y algunos ejemplos. Polonio, bueno, también tiene aplicaciones muy particulares y manganeso. Ya, cúbico centrado en el cuerpo. Habíamos determinado la relación del parámetro de red versus el radio. Habíamos indicado número de átomos 2, factor de empaquetamiento 0,6 y acá mencionado cuáles son los más comunes, ¿no? Titanio, molibdeno. Cúbico centrada en las caras, 4R raíz de 2, número de átomos 4, también número de coordinación van en aumento, factor de empaquetamiento 0,74, algunos ejemplos. Y hexagonal compacto, tenemos acá los parámetros de red, a número de átomos, ve, acá dice 2, porque está haciendo referencia a la estructura tetragonal 3, ¿no? Si ponen 6, ya se ve que correlaciona con lo hexagonal. Si pone 2, tienen que describir entre paréntesis referido a la estructura tetragonal, 3 tetrágonos con 2 átomos, ¿no? Y así estamos seguros que usted sabe lo que está escribiendo, ¿no?
factor de empaquetamiento 0,74 y algunos elementos comunes asociados a esta distribución cristalina. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante saber? ¿Por qué es importante saber dónde están ubicados estos átomos? O cómo así nosotros podemos establecer en qué arreglo cristalino podríamos encontrar un mayor o un menor impedimento a la aplicación del esfuerzo, ¿no? ¿Recuerdan cuando vimos aquí en lo de anisotropía? ¿No? En la anisotropía veíamos ahí que se podía, aquí, ¿no? Aquí vimos, ¿no? Puede ir por aquí, por allá, por aquí, por allá. Muy bien, entonces, para algunos cambios de las propiedades de los materiales, sabiendo que están constituidos de una forma, cúbico simple, cúbico centrado en las caras, cúbico centrado en el cuerpo. ¿Y qué pasa si yo quisiera cambiar este átomo que está en el centro y ponerle otro? ¿Qué pasa si yo quisiera cambiar estos átomos que están en el cuerpo y ponerle otros? ¿Qué pasa si yo quisiera albergar un átomo acá en el espacio vacío? ¿Cómo así podría hacerlo? ¿Al azar? Sí, de repente lo adicionamos y puede ser que se forme algo, ¿no? Pero también podría pensar en hacer algo dirigido. También me gustaría saber exactamente en qué lugar, en qué posición, en dónde de toda la masa que tengo el material se encuentra cada uno de los elementos. Entonces, en la física del estado sólido y entendiendo que solo a través de los rayos X nosotros podemos identificar la ubicación exacta y la distribución y disposición de los átomos dentro de la celda o dentro de todo el material, es que se genera una presentación de los planos, direcciones y puntos dentro de la celda. Se trata de utilizar una forma de describir la ubicación exacta en las cuales se encuentran estos átomos. Por ejemplo, ¿no? En el caso de puntos, si esto es la red cúbica, y acá tenemos una pequeña porción de nuestra celda, nosotros podríamos decir, primero, ¿no? Establecer nuestros ejes coordenados, porque sabemos que hay una regularidad en las tres dimensiones. Entonces podríamos poner el eje 0 aquí, eje X, eje Y y eje Z, ¿no? Los tres ejes coordenados. Y entonces el punto o el lugar en donde va a estar encontrándose un átomo lo puedo describir de la siguiente manera. Acá, si asumimos como 1 la distancia en la cual encontramos el siguiente átomo, sus coordenadas cartesianas serían el 0, 0, 1. Eso sería punto, ¿no? Su punto o su eje o su coordenada cartesiana sería el 0, 0, 1. De este otro átomo, si esto es 0, esto es 1 y esto es 1, entonces su coordenada sería el 0,1, 1. De este otro punto, si esto es 0, su punto cartesiano sería 0, en Y es 1 y en Z es 0. Y así podríamos ver de cada uno, ¿no? Esto tiene en X1, en Y1, en Z0, 1,1,0. Acá es 1,0,0 y acá arriba es 0,0,1 y este nos faltaría el 1,0,1 porque en X tiene 1, en Y no tiene nada porque no está abajo, está arriba, entonces en Z sí tiene. Entonces de esa manera ya podemos
establecer los puntos o coordenadas cartesianas de donde se encuentran ubicados los átomos. Y a partir de allí podríamos ya así establecer cómo identificamos a un átomo en particular. Entonces podría yo decir que se encuentran en una determinada dirección. ¿Y cómo puedo establecer esta dirección en la cual se encuentra el átomo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como en vectores, ¿no? Se establece un rayo que nos va a indicar la dirección. Por ejemplo, este de aquí. Trazamos un rayo que es como una flecha que nos va a indicar la dirección. ¿Y cómo obtendríamos la dirección en la cual se encuentra este átomo? Tendríamos que restar, vamos a ponerlo aquí, tendríamos que restar esta coordenada que había, que era la 0,1,0, no, 1, 0,1,1 menos el punto de donde partió el rayo, que será el eje coordenado, ¿no? Porque ese está estableciéndose como mi referencia. Menos el 0,0,0,0. O sea, lo único que tengo que hacer es restar la coordenada cartesiana del átomo o el punto donde se encuentra el átomo menos el eje coordenado, el origen del eje coordenado, ¿no? El origen del eje coordenado. Por eso es que se ve que todos están con un rayo que sale del eje coordenado. Ya está. Entonces esta diferencia me resulta 0 menos 0 es 0. 1 menos 0 es 1. Y 1 menos 0 es 1. Es así que obtenemos la representación de la dirección, que para diferenciarla del punto cartesiano o la designación cartesiana de la ubicación, ya no le ponemos la coma, sino simplemente el número obtenido. ¿Y qué pasa si el número obtenido es negativo? Bueno, entonces dice el procedimiento que lo que tendríamos que hacer es ponerle una rayita, ¿no? Si sale negativo -1, le ponemos una rayita. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Este está lanzando un rayo a un punto que se encuentra a la distancia de 1 en ese eje, ¿no? Entonces, la diferencia va a salir negativo, entonces le pones la rayita aquí. Si no, todos van a quedar como estamos observando. Entonces, ahora, es posible tener identificado, ahora es posible tener identificado dónde va a estar ubicado. ¿Qué pasó? Un ratito se fue la. Es posible tener identificado ese lugar, esa dirección, esa posición en la cual se encuentra el átomo. Le llamamos dirección, le llamamos plano, representado por los índices de Miller, ¿no? En cristalografía, índices de Miller. Entonces, para una estructura BCC, como vemos acá, están los puntos referidos a los átomos que podemos encontrar, ¿no? ¿Cuál es esa designación cartesiana? El átomo que se encuentra acá será el 0,1,0, el 0,0,1, el 0,0, acá sería el 1,0,1,0,1, el 1,0,0, ¿no? Para el BCC nos faltaría el del centro. Sería entonces un medio, un medio, un medio. Para el caso del FCC tenemos allí los puntos o la ubicación cartesiana de cada uno de los átomos que hemos visto que ocupa la celda, ¿no?
Entonces, probablemente sea repetitivo para el caso de los ejes, cuando los átomos se encuentran en los ejes, como vemos aquí. Lo que sería interesante es hacer la designación, ¿no?, de los átomos que se encuentran. Por ejemplo, esto era en las caras, ¿no? En la cara superior, la designación será un medio y uno. Con respecto al eje X, un medio, porque está en la mitad. Con respecto al eje Y, también se encuentra en la mitad. Y con respecto al eje Z, lo tenemos 1. De esta otra cara tenemos ahí también la designación. De la cara inferior, algo parecido. Y aquí de cada una de las caras, la designación correspondiente, ¿no? Entonces lo pueden tomar a manera de ejercicio para ir practicando la designación, ¿no? Porque si hacemos el primer valor mal, cuando ya querramos obtener la dirección, no nos va a salir lo que deseamos, ¿no? Es decir, que no vamos a representarlo de manera adecuada donde se encuentre el átomo. Entonces, hablamos de las direcciones cristalográficas a aquellas que se obtienen a partir del uso de un rayo. Y es en donde ya no tenemos, aquí falta eliminar, ¿no? Y ya no tenemos las comitas, ¿no? Esto creo que lo vamos a arreglar. Y acá tenemos algunos ejemplos. Bien, pero nosotros hemos visto que hay algunas designaciones que pueden tener, como el caso del BCC y el FCC, ¿no? En la celda unitaria o cúbica simple, casi la representación es con números enteros, pero en las otras dos representaciones y las demás probablemente ya podamos tener fracciones o podamos tener otra representación de la ubicación. Entonces, para prever todo esto, acá hay un procedimiento que habla de cómo hacer una denotación correcta utilizando los índices de Miller. Entonces, lo primero que hay que hacer es se determinan las coordenadas de dos puntos en la misma dirección, lo que vimos hace un momento, ¿no? El origen y el punto de designación. Se restan las coordenadas, lo que hicimos hace un momento, ¿no? Y se obtiene el número de los parámetros de red medido en cada eje coordenado. Claro, hay que tomar en cuenta que si es un sistema cúbico, habíamos dicho que el parámetro de red lo tenemos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Por eso habla del parámetro de red, ¿no? Hacemos las restas. Si hay fracciones, como hace un momento vimos, ¿no?, que habían un medio generalmente, tanto para el BCC como el FCC, dice, se eliminan las fracciones y o se reducen a los enteros mínimos. Entonces, si estas diferencias nos salen fracciones, porque vamos a tener que restar menos 0, entonces ahí va a quedar la fracción. Entonces dice que hay que eliminar multiplicándolos con un valor de forma tal que nos salga el entero mínimo. Probablemente tengamos que multiplicar por 2 si es un medio y todo quedaría multiplicado y ese entero mínimo sería 1, ¿no? Se eliminan los números, se enuncian los números entre corchetes y se obtiene el signo, y si se obtiene un signo negativo, se le pone en la barrita superior. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, en realidad estamos aclarando cómo sería el tema de las fracciones. Hay que multiplicar por un número. Y hay que utilizar también corchetes, no paréntesis, ¿no? Ahí todavía estábamos con la previa de cómo va cambiando en función a que vamos operando o haciendo los cálculos correspondientes. Entonces, la nomenclatura correcta va a ser con sin comas, sin las comas y con el uso de un corchete para referirnos a las direcciones. Entonces, cierto grupo de direcciones son equivalentes, por ejemplo, la dirección 100 puede equivaler a la dirección 001, denominándose familia de direcciones. Ya, eso lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, jóvenes, como ya queda un único
Me ha salido hace un momento el aviso de que ya va a terminar. Yo creo que cuando ya se corte la sesión, ahí quedamos, ya por el día de hoy. Ahorita avanzaremos hasta lo que nos da para poder decirle al profesor lo que va a repasar por la tarde, ¿ya? Entonces, acá tendríamos, falta el ejemplo, ¿no? A ver, esto ya son direcciones, estos son los planos. Bueno, ya él hará el reforzamiento, pues le diré que empiecen las direcciones. Ya. Entonces vamos a avanzar con los índices de Miller correspondiente ahora a planos, porque hace un momento yo podría referirme a un átomo en una dirección, pero de repente no me interesa hacer el estudio a un único átomo, sino a un agrupamiento de átomos. Y que eso lo vamos a ver por propiedades mecánicas a qué se refiere. Pero si deseo estudiar un agrupamiento de átomos, generalmente estos van a estar en un plano de ubicación. Entonces, si van a estar ubicados en un plano, yo como ahora designo esa ubicación utilizando los índices de Miller. Entonces, para ello, primero tengo que identificar el plano, ¿no? Y por ejemplo, este plano estaría identificado como el plano 1, 0, 0. Con respecto al eje cartesiano, está cortando en x igual a 1. Y los demás cortes es 0, 0. Entonces, este plano tendría la designación 1, 0, 0. Este otro plano, mire, cómo no es lo mismo hablar de 4 átomos ubicados aquí a 4 átomos ubicados aquí, en la diagonal. Entonces, en la diagonal, este plano estaría en la ubicación 1, 1, 0. Corta en el eje X1, corta en el eje Y1 y en la diagonal no corta, 0 o el infinito, ¿no? Cortan en el infinito. Y aquí este otro plano corta en el eje X1, en el eje Y1 y en el eje Z1. Entonces ya estamos observando cómo no es lo mismo. Ahora acá hay 1, 2, 3, ¿no? Yo voy a otra designación, a otro plano, por ejemplo, y puedo no necesariamente encontrar 4 átomos. Puedo encontrar hasta 3, como veo acá. Y eso si es que acá tuviera un átomo en cada cara, probablemente salga otra designación. Muy bien, jóvenes. Entonces, antes que nos corte, mejor creo que nos despedimos. Nos despedimos aquí. Por favor, en la tarde no se olviden que hay clases y el profesor va a continuar con lo que nos hemos quedado. ¿Ya? A ver, por favor, si hay alguno más de pasar la asistencia. Ya con esto ya lo cierro. Aparcana, Bernaola, Cayupe, Castro, Chacón, Cure, Cuti, Figueroa, Presente, Figueroa. Figueroa, muy bien. García, Gutiérrez, Guamán, Huatuco, Jiménez, Lobo, Luna, Mendoza, Michilot, Morales, Olivera, Ponce, Quispe Yalico, Saldaña, Tuesta,